Buenas noches, amados hermanos, y buenas noches también a amigos que estén visitándonos en esta ocasión. Continuando con nuestro tema de la semana pasada, abran su Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, nos enseña una gran lección. Primera de Pedro 2, del 1 al 3, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, y si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nuestro tema, amados hermanos, la iglesia y su desarrollo o su buen desarrollo. Hemos enfocado estas palabras de Pedro para iniciar un estudio acerca de la necesidad del desarrollo espiritual y la responsabilidad que la iglesia tiene para que sus miembros se desarrollen. Es muy importante el desarrollo espiritual, porque si no hay desarrollo espiritual, pues entonces no hay un servicio pleno a Dios. Si no hay un desarrollo espiritual, entonces la iglesia va en declive, la vida misma de cada miembro va en declive por la falta de desarrollo espiritual. Dice Pedro que debemos de desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué, Pedro? ¿Para qué? Para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, al ir en declive, perdemos la salvación. Nos perdemos de la salvación. Entonces, como hermanos responsables, ¿verdad?, tenemos en nuestras manos el hecho de poder ayudar y centrar a nuestros hermanos que vienen comenzando, también a nuestros amigos que están interesados en la palabra de Dios, porque así como la palabra de Dios nos enseña que cuando venimos a Cristo, pues todos venimos a pertenecer a una familia y Dios nos reconoce como hijos, ¿verdad? Hubo por ahí una persona que me dijo: oiga, entonces yo no soy hijo. Le dije: ¿por qué me hace la pregunta? Porque pues yo no soy convertido. Ah, bueno, le digo, usted no es hijo. ¿Cómo que no? Pues si todos provenimos de Dios, sí, pero Dios les llama hijos a los que obedecen, ¿verdad? Usted en el sentido de crianza es hijo de Dios, como cualquier ser humano, pero en el sentido de espiritual no es hijo de Dios, porque no ha venido a reformar su vida. Entonces, en el sentido en que Dios nos reconoce como hijos es en el sentido espiritual, porque pues hijos de linaje, pues somos linaje de Dios. De una misma sangre crió toda la humanidad. Pero en el sentido espiritual somos conocidos como hijos de Dios cuando venimos a Cristo, como hemos leído ya en Gálatas capítulo 3, 26 y 27, somos conocidos como hijos de Dios. Y entonces encontramos una situación triste, amados hermanos, cuando la iglesia proporciona un ambiente muy pobre en cuanto al desarrollo para los que vienen atrás. Entonces lo que se hace necesario es el reconocer las fallas y tratar de enmendarlas, ¿verdad? No estar siempre con las mismas fallas, con los mismos problemas. Cuando una iglesia, amados, toma la decisión de desarrollarse en el conocimiento y desarrollarse de tal manera que pueda ayudar a otros a también desarrollarse, ha tomado una decisión excelente. ¿Por qué? Porque se necesita esto para el desarrollo y el crecimiento de la iglesia. Y cuando la iglesia crece, amados hermanos, pues hay una gran alegría en la familia de Dios, hay una gran alegría en el cielo, y sobre todo que la iglesia va a causar alegría porque va a poder extenderse con más sabiduría hacia las partes foráneas, ¿verdad? Ya que dentro está bien, ahora se extiende para beneficiar a más.
Es muy importante, dice también en Proverbios 11:14 que leíamos la semana pasada, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros, que dice, hay seguridad. Así de que lo que pretendo en este discurso, amados, en esta sección, en estas clases, algunas cosas necesarias para tener el tipo de ambiente que un hijo, uno que viene a la familia, pueda crecer hasta ser una persona madura, pueda desarrollarse hasta ser una persona madura. Y vimos cómo hay ejemplos en la Biblia de personas que fueron desarrollados en un ambiente bueno, de tal manera que alcanzaron la madurez. Y que en cierta manera, por ejemplo, cuando hablábamos de Juan Marcos, pues él cayó por haber abandonado a Pablo y a Bernabé en su primer viaje de evangelismo. Yo le llamo viaje de evangelismo más que viaje misionero. La palabra misionero se le acuñó cuando empezó la obra misionera de la iglesia cristiana en el tiempo de la restauración. O sea, no existía la palabra misionero antes. La palabra misionero se le acuñó en el tiempo de la restauración. Así de que eran viajes evangelísticos, viajes para predicar el evangelio. Ahora, Juan Marcos reconoció, porque después el apóstol Pablo puede hablar con él con tanta confianza, que dice, que venga Marcos acá conmigo, me hace falta. Luego vimos al hijo pródigo, como este hijo, después de haber derrochado todos sus bienes, pues regresó al hogar. ¿Qué fue lo que lo hizo regresar? Las bases, los principios que habían sido puestos en su corazón, que aprendió mientras crecía en su niñez, mientras estaba con su padre, con su madre, con su hermano. Y luego vimos a Timoteo, que pues es un hombre que desde que se nos habla de él, se nos hablan maravillas. Timoteo, un hombre sin egoísmo, un hombre de una sola pieza, un joven que desde la niñez había aprendido las Sagradas Escrituras y que por ellas él pues podía tener la salvación. Y en otra parte Pablo le dice, y también vas a salvar a los que te oyeren. Y así, amados hermanos, tenemos muchos ejemplos. Pero ahora vamos a ver el hecho de que para poder llegar a ser como esos ejemplos, nosotros tenemos que aprender a dar una dieta bien balanceada en el alimento espiritual. Muchas veces tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no lo organizamos. Y entonces el conocimiento que nosotros tenemos, la sabiduría que tenemos, la planteamos, ¿verdad? La compartimos, pero de una manera desorganizada. Entonces lo que se plantea, amados hermanos, es organizar la sabiduría, organizar la enseñanza, tener cursos que ayuden a desarrollar un buen tema de principio a fin, que usted pueda platicar con una persona allá afuera y usted pueda hablar de la salvación con toda la soltura del mundo, sin titubear y no brincar de un lado para otro, sino nada más agarrarse de una parte de la palabra de Dios y explicar esa parte de la palabra de Dios. Solamente usar referencias que acuñen o que apoyen esa parte, pero no necesariamente estar saltando de un libro para otro. Es muy importante la enseñanza en secuencia, porque es el método pedagógico que se usa en las escuelas seculares y también en las universidades. Y no me va a decir usted que están equivocados, que la ciencia pedagógica no ha estudiado lo suficiente para saber qué enseñanza se le puede dar a un niño de 2 años, qué enseñanza se le puede dar a uno de 5, qué enseñanza se le puede dar a uno de 8, a uno de 12. Claro que ellos han estudiado y analizado estas situaciones. ¿Sí? Que no lo tenemos contemplado en la palabra de Dios como así como una ciencia de pedagogía, no, pero nosotros al estar enseñando y al ver las enseñanzas de Jesús y al ver las enseñanzas de Pablo y de todos los que enseñan en la Biblia, nos damos cuenta de que ellos tenían esa secuencia, sabían a dónde hablar y qué hablar y a quién hablar. Hebreos capítulo 5, versículo 13 al 15, por favor, nos dice. Hebreos 5, del 13 al 15. Y todo aquel que participa de la leche
es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿Está bien? ¿Sí, hermano? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sí, ahora aquí, si nosotros fuéramos de los apáticos a la Biblia, diríamos que este texto está contradiciendo a Pedro. Porque Pedro dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual para que por ellas crezcáis para salvación. Y aquí nos está diciendo, todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Qué pasó? Este no fue inspirado, o Pedro no fue inspirado, o Dios está equivocado entonces. ¿Cómo podemos contestar a esto? Simple y sencillamente el contexto rige. Los hermanos hebreos ya tenían más de 30 años convertidos. Ellos ya no necesitaban la lechita espiritual, ellos ya necesitaban la carne espiritual. Cuando Pedro está hablando de desear como niño recién nacido la leche espiritual, no se refiere a la leche que toma un niño, se refiere al todo el alimento de Dios, que no está adulterado, tanto para el niño como para el maduro. Pedro está abarcando a los dos. El escritor de los Hebreos hace una diferencia de que cuando los hermanos estaban con tantos problemas y con tantas fallas, eran unos niños y tenían necesidad de que se les diera leche cuando ya deberían de ser maestros. ¿Sí? Entonces, no sé si haya alguna duda en esto, amados hermanos. No hay contradicción en la Biblia, por eso es muy importante que cada situación se vea en su contexto, pero Pedro está hablando de desear como niños recién nacidos la palabra de Dios, no adulterada. ¿Ok? Ahora, el escritor a los Hebreos sí se refiere a un alimento que es muy básico y a un alimento que es muy fuerte. ¿Sí me explico? O sea, en la palabra de Dios hay cosas profundas y hay cosas muy básicas. Estos estaban todavía con lo básico después de 30 años de convertidos. Sí, preguntas o comentarios, amados hermanos, por favor. No sé si usted habrá visto por allí un libro que se llama Contradicciones de la Biblia. Y ahí esta es una de ellas, que dicen que el escritor de los Hebreos contradice a Pedro, pero ellos no explican nada del contexto, nada más quieren que uno se quede con la idea de que la Biblia se contradice. Entonces, el escritor de los Hebreos le está enseñando a los hermanos, a los hebreos, que aquel que no pasa de lo básico es inexperto en las cosas de Dios. ¿Verdad? Un niño, cuando nace, se le da el alimento básico, que es la leche. Pero conforme va creciendo, se le va moviendo el alimento, se le va poniendo más alimento sólido. Y eso es lo que el escritor a los Hebreos está tratando aquí. Dice de los que se alimentan con alimento sólido, el versículo 14, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Note, por favor, para poder promover el alimento sólido, el que tiene el alimento sólido tiene que estarse ejercitando constantemente en él. Es lo que estaba tratando yo de comunicarles con el mensaje del propósito de cada enseñanza. Si bien hemos aprendido algo en la clase o en el sermón, hay que repetirlo, hay que estarlo machoteando para que se haga maduro dentro de nosotros, para que madure dentro de nosotros y podamos así pasarlo con tanta fluidez y tanta sencillez que las personas pueden ver una convicción plena. Por medio de la enseñanza, amados hermanos, por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, es como se logra entonces el poder limpiarse de lo que estorbe para poder entender y poder dar mejor resultado en cuanto al ejercicio de enseñar a otros con la palabra de Dios. En el Salmo 119:9 hay una pregunta. Salmo 119:9, por favor, quien guste leerlo.
Se fija, ¿cómo es que un joven puede llegar a limpiar su camino? Guardando la palabra. Ahora, ¿cómo se guarda la palabra si no se conoce? Tiene que conocerse la palabra. Entonces, guardar la palabra equivale a conocer y guardar la palabra. Conocer y guardar la palabra. Cuando tenemos a nuestros jóvenes aprendiendo, tenemos que enseñarles de tal manera que ellos aprendan a guardar esa palabra y a conservarse limpios delante de Dios por la palabra que han escuchado. Muchas veces la palabra de Dios, amados hermanos, actúa de una manera que si nosotros fuéramos carismáticos diríamos actúa de una manera milagrosa la palabra de Dios. Yo me acuerdo que yo era bien mal hablado. Empecé a oír la palabra de Dios, hermanos, y de repente ya me decía la gente, oye, si tú ya ni malas palabras dices y yo ni me había dado cuenta. Que ya mi forma de hablar estaba cambiando, yo no me había dado cuenta, sino que terceras personas me decían, oye, ¿y tú ya no hablas malas palabras antes? De cada 10 palabras que decías, echabas 2, 3 maldiciones. Ya, tristemente así habla nuestra gente y ahora los oímos y nos escandalizamos, pero así éramos muchos cuando andábamos en el mundo. No teníamos un vocabulario limpio, teníamos un vocabulario bien sucio, bien sucio. Y ya ve que muchos creyendo que echando maldiciones son más fuertes, más poderosos, ¿verdad? Hay muchos que los ve usted o andan haciendo algo y andan echando malas palabras para que usted les tenga temor. Decía mi papá, no hombre, ¿tampoco crees que porque echas malas palabras ya eres más hombre? No, eso no. Aunque mi papá también era muy mal hablado. Pero bueno, uno cambia, amados hermanos. Salmo 119:11, perdón, ahí es uno, pero es el 11. Salmo 119:11. ¿Quién gusta leerlo, por favor? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. ¿Se fija? Este salmo tiene la característica de levantar la palabra de Dios, hermanos, hasta lo alto, hasta lo sumo. Y esa palabra de Dios son los dichos de Dios. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Se fija? Entonces, para poder observar la palabra de Dios y para poder practicar la palabra de Dios, uno tiene que aprender a conservar la palabra de Dios. Tiene uno que tener un contacto constante con la palabra de Dios. Si no se tiene un contacto constante con la palabra de Dios, se pierde mucho. La palabra de Dios cambia a las personas, cambia su manera de hablar, su manera de ser. Dijo un predicador, hasta la manera de caminar cambia cuando uno aprende la palabra de Dios. Ya era de esos cholos de allá de los 50. Caminaba así bien locón y dice que cuando empezó a oír la palabra de Dios ya caminaba bien derechito. Ya. Imagínense. También, amados hermanos, encontramos en el 25 de este mismo Salmo, versículo 25, que la palabra de Dios nos ayuda para poner mayor énfasis en los asuntos espirituales que en los físicos. Salmo 119, 25, ¿cómo dice, por favor? Abatidas del polvo, descarnadas, y Vivifícame según tu palabra. ¿Se ha puesto a pensar cómo es que la palabra de Dios llega a vivificar a una persona? ¿Saben lo que significa la palabra vivificar? Vivir, pero como vivir nuevamente, como comprobar que está uno vivo, comprobar que uno está vivo, vivificar. Es como dar fe de que está uno vivo realmente. ¿Sí? ¿Y cómo es que la palabra llega a hacer esta acción? ¿Cómo puede la palabra vivificar a una persona? Hermano Antonio. Que va caminando con esperanza. Ahí está. ¿Ya? La esperanza que es a través de lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Sí? Pero también, amados hermanos, el Evangelio vivifica. Hermano Javier. Cuando uno está leyendo al hijo pródigo, está en un estado. Sí.
Y cuando dice volviendo de sí, es cuando la palabra llega con el corazón de la persona. Como dice usted, todo lo que está diciendo, cómo cambia un costumbre, cómo puede cambiar su forma de hablar, ¿verdad? Y su vida es diferente. Creo que cuando la palabra llega, como ahí en Hechos 2, 37, cuando dijeron aquello, que bueno, en un estado de pensar a vos. Sí. Así es, mi hermano. ¿Qué haremos, varones, hermanos? ¿Qué haremos? Esos hombres habían sido partícipes en la muerte de Cristo, de una mente asesina. Ahora estaban todos asustados, no sabían qué hacer, ¿verdad? Pero por la palabra que Pedro les estaba predicando. Y la palabra los iba a vivificar si ellos se arrepentían y se bautizaban para perdón de pecados. Dice también en el 49 al 52, ahí mismo, por favor, en el Salmo 119. Todo esto tiene que ver con lo que hace la palabra de Dios, por lo cual la iglesia debe de administrarla con la mejor prudencia posible. Edificar una esperanza de vida eterna que lo consuele en las horas de aflicción. ¿Cómo dice ahí, por favor? Salmo 119, 49 al 52. Acuérdate de la palabra de tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consuelo. ¿Sí? ¿Cuáles eran los juicios antiguos de Jehová? Que el salmista podía recordar y consolarse con ellos. ¿Cuáles eran esos juicios antiguos? ¿Alguien se puede imaginar a qué se refiere el salmista aquí? El diluvio, Sodoma y Gomorra. Todos esos son juicios, ¿verdad? El Señor veía la maldad del ser humano y lo voy a castigar. El Señor hacía juicio y mandaba el castigo, ¿verdad? Y también, sobre todo, algo que era muy presente en los judíos era las plagas que había enviado a Egipto. Eso fueron juicios. Por eso en Apocalipsis, cuando menciona la palabra plagas en Apocalipsis regularmente se refiere a juicios. A juicios, o sea, no van a venir ranas, moscas, chapulines, no. Son juicios que Dios envía sobre la maldad del hombre, sobre la tierra. Entonces, cuando el salmista estaba sufriendo, podía recordar los juicios de Dios, cómo Dios hacía justicia, y entonces el salmista era grandemente consolado. ¿Sí, hermano? Creo que él mismo experimentó el juicio de Dios cuando le quitaron. Sí, hermano. Ese fue un juicio de Dios contra David. Cuando David pecó, ¿verdad?, por tomar a una mujer ajena y luego todavía mandar matar al esposo de la mujer, fue un pecado. ¿Cómo ciega el pecado, hermanos? David estaba gozando, disfrutando el pecado. Fíjese, él había puesto los ojos en una mujer que no le correspondía. La tomó como mujer, lo mandó traer al esposo, le mintió, le dijo cosas para tratar de manejarlo. El soldado no se dejó. Él dijo, yo soy soldado, yo tengo que ir a pelear. Lo mandó a pelear, pero para que lo mataran. A lo más fuerte de la batalla. ¿Cómo ciega el pecado? Un hombre tan grande como David cayó en pecado, amados hermanos. Sirva de una oportunidad que tenemos de ver, amados hermanos, que aunque luchamos y tenemos esta lucha por superarnos, por ser mejores cristianos y poder enseñar mejor cada vez, debemos de estar siempre conscientes de que como seres humanos podemos caer en pecado. David estaba cegado por el pecado. Era tan grande su ceguera que cuando Natán le dice del pecado, David no sabía todavía que se estaba refiriendo a él. Cuando le dijo que aquel hombre que tenía 100 ovejas, y luego vino alguien a visitarlo en la noche y mandó traer la oveja del vecino, y David dice que muera ese hombre merece la muerte, y era el mismo ilustrado
con esa parábola que Natán que le estaba diciendo. Pero David estaba tan cegado que no veía su mal. Y qué bueno que Natán pudo hacerle ver su mal para que él se arrepintiera. Vino el juicio, le quitó el hijo. Y David, cuando perdió a su hijo, entonces dijo: gracias, Señor, porque ya pasó el juicio, ahora vamos para adelante. Ya se levantó. Entonces, David, amados, experimentó también eso. Pero el recuerdo que él tenía de la justicia divina, él le daba mucho consuelo en las persecuciones que él estaba sufriendo. A veces creemos que nada más era Saúl y Absalón, los perseguidores de David. No, hombre, David tuvo muchos perseguidores, hermanos, muchos enemigos. Amigos íntimos de David lo traicionaron. Hermana Pati. Oh, pensé que estaba levantando la mano. ¿Alguien más? Ok, entonces aquí tenemos esta situación, amados hermanos, para que nosotros aprendamos que la palabra de Dios enseña en tantos campos que podemos nosotros hacer una lista y organizar esa lista y poderla presentar de una manera que vaya de menor a mayor. Mire, también en 119, 104 menciona acerca de la mentira. 119, 104, por favor. ¿Qué pasa cuando aprendemos la palabra de Dios y cuando la anidamos en nuestro corazón? Empezamos a odiar, ¿verdad? La mentira. ¿Cómo dice ahí, por favor? Estos mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Fíjense. Versículo 5 también, por favor. ¿Quién guste leerlo? Con razón dice esto, ¿verdad? Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. El 130, ¿alguien más? 119, 130. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los justos. Así es. Entonces, por todas estas cosas, amados hermanos, es importante notar que el ambiente de la iglesia debe de ser un ambiente que provea instrucción y enseñanza, porque hay todos los campos que uno puede imaginarse en cuanto a la enseñanza están en las Sagradas Escrituras. Si queremos aprender de cómo limpiarnos, si queremos aprender de cómo dejar de mentir, cómo dejar de sufrir, cómo dejar de pecar, todo esto está en la palabra de Dios. Así de que la palabra de Dios es rica en enseñanza y nos provee un material completo para enseñar de estas cosas y que no haga falta nada en cuanto a la enseñanza que debe de impartirse en la iglesia del Señor. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, una de las cosas que hace falta en la iglesia, amados, cursos completos. Hacen falta cursos completos para fortalecer el espíritu. Les voy a platicar una anécdota. Tenía yo como 3 años de cristiano cuando enfrenté el primer problema doctrinal fuerte. Un falso maestro, era un hermano de más de 20 años de cristiano, entró a la iglesia encubierto. Él traía un plan, pero él entró como hermano. Era hermano, todos los conocían como hermano, nomás que ya muchos de ellos no sabían dónde habían dado los últimos años. Pero cuando llega ahí, como había falta de obreros, pues se aceptó sin investigar nada. Y entonces este hermano empezó muy tranquilo a enseñar enseñanzas básicas, ¿verdad? Los 5 pasos de adoración, los 5 pasos para la salvación, el comportamiento del cristiano. Y él traía en su plan enseñar que nosotros podíamos hacer milagros. Esa era la doctrina que él traía, pero él la traía encubierta. Él no
la manifestaba al principio. Entonces, cuando él empezó a manifestar que traía esa doctrina, empezó diciendo, ¿verdad? Él decía una cosa y luego si veía que no decía nadie nada, él seguía. Si alguien decía, hermano, eso no está correcto. No, espérenme, es que voy a empezar otra vez. Y ya se desviaba por otra parte el hermano. Pero a la vez, visitando a los hermanos, trabajaba encubiertamente con familias completas, hermanos. Éramos ahí cerca de 90 miembros. Había algunas familias ahí. Y cuando yo me di cuenta de que él estaba haciendo esto, yo lo empecé a enfrentar. Pero yo tenía 3 años de experiencia. Él tenía más de 20 años conociendo la iglesia del Señor, sabiendo cuáles son qué es lo que usa el cristiano comúnmente cuando va a debatir con alguien que tiene una falsa doctrina. Él conocía todo eso. Pero gracias a hermanos, ¿verdad? A hermanos que regalan el material para que usted se edifique. Yo empecé a devorar cursos, hermanos. Uno de los cursos que me devoré fue el curso del Espíritu Santo. Y gracias a ese curso yo pude defender. Porque él lo que decía, nosotros hemos dejado al Espíritu Santo a un lado por esto, y aventaba la Biblia en el suelo. Si nosotros necesitamos el Espíritu Santo, lo hemos dejado por estas letras que se le escribió un ser humano. Lo que quiero ilustrar con esto, amados hermanos, es que muchas veces, si no hay un curso bien detallado en cuanto a una enseñanza específica, siempre vamos a tener lunares, vamos a tener espuelas que no nos permitan ver de la A a la Z, y viene un falso maestro y fácilmente nos va a derribar. No digo que yo gane el pleito. Tenía 3 años de convertido y él tenía cerca de 20 años. Sin embargo, se hizo lo que se tenía que hacer, se advirtió a la iglesia, y después de un tiempo de gran lucha, nos separamos de esa iglesia porque no queríamos seguir participando con ellos del pecado. Los cursos, amados, son muy útiles, ya sea un curso pequeño, un curso largo, pero el curso es una secuencia de estudios donde se puede preguntar y se puede argumentar también para aprender, para perder el miedo, para aprender a desarrollarnos en cuanto a la forma de hablar y en la forma de exponer la palabra de Dios. En esto nos ganan muchos de nuestros amigos religiosos. He conocido mujeres pentecosteses que son muy hábiles para hablar de la palabra de Dios. Y ellos tienen una práctica que es grabarse textos de la Biblia. Y parece que no, pero sí hacen como una cadenita de los textos que se van grabando, los van encadenando uno con otro, y ya cuando menos piensa tienen un temota ahí grandote. Entonces hace falta cursos completos para fortalecer el espíritu, ¿verdad? Reconociendo lo importante que es la palabra de Dios para el desarrollo del Hijo de Dios, pues nosotros vemos la necesidad de un programa completo de instrucción bíblica. Y eso debe ser en cada iglesia local. En Ciudad Juárez, donde yo me convertí, pues era una iglesia que yo les he platicado no tenía maestros, así de que cuando yo preguntaba de algún tema me mandaban allí a buscar los tratados de Bayamón, Puerto Rico, o de la Spanish Worldwide Ministries. Y yo me eduqué con los tratados, y posteriormente pues empecé a recibir cursos de hermanos. Pero la situación es que la iglesia es la que tiene que estar preparada y tiene que estar proveyendo esto. Si no, no es posible. Entonces, para proporcionar pues un ambiente en el que los niños espirituales puedan crecer hasta que lleguen a la madurez, debe de haber un buen programa de instrucción bíblica. Deben de proporcionarse clases tanto para los nuevos convertidos como también para los maduros. Cursos bíblicos. Las iglesias que permiten que sus sermones y clases sean sin organización, posiblemente crean, ¿verdad?, un ambiente en el que los bebés en Cristo pueden llegar a morir de hambre. Muchas veces tratamos de llenar el tiempo en que pudiéramos estar enseñando algo organizado
con anécdotas, con chistes, con filosofías, con mensajes de superación personal, con el evangelismo social, etcétera, en vez de hacer un buen trazado de lecciones que ayuden para el crecimiento. Así de que un hijo de Dios, hermanos, por los textos que leímos del Salmo 119, debe estar bien cimentado y bien arraigado en la verdad, que pueda ser llevado de un lado para otro y poder responder con la palabra de Dios como Jesucristo contestó a cada pregunta, a cada situación que le presentaban, y con trampa. Le hacían preguntas de toda índole y él siempre contestó con la palabra de Dios. Pero cuando no tenemos esto, ¿verdad? En vez de contestar con la palabra de Dios, nos llevan para un lado y para otro, como niños, o como viento que va para cualquier lado. Por eso dice en Efesios 4:14, hermanos, por favor, Efesios 4:14, quien guste leerlo. Efesios 4:14. ¿Quién guste leerlo? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por los piedras del nuevo viento de doctrina, por el retorno de hombres que para engañar emplean justicia la imagen de la otra. Sí, ¿verdad? Los hombres malvados, ellos usan la astucia para engañar a las personas. Recuerdo a este hombre que hablaba acerca de que podíamos hacer milagros como los apóstoles. Él para ganarme primero me invitó a comer. No digo esto para que no me inviten, hermanos, Yo sé que ustedes no son falsos maestros. Pero él primero me invitó a comer, nos invitaron a comer a mi esposa y a mí. Y ahí en la comida quiso lavarme el cerebro. Pero ya íbamos nosotros con la mentalidad de que él estaba predicando una falsa doctrina. Pero él ahí quiso decir, como el apóstol Pablo advierte, de que con lisonjas, con suaves palabras, engañan a los ingenuos. Entonces él empezó a tratarme ahí como que yo era una persona muy espiritual. Imagínense, pues yo me subí hasta la nube, hermano. No, hermano Andrés, yo no había conocido a un hermano tan espiritual como usted. Poco. Y él pensó que con eso, no, es que no, mi esposa y yo ya íbamos a la defensiva, porque primero hacía 3 meses que nos conocíamos y nunca nos habían invitado a comer, y después cuando empieza el problema es cuando nos invitan. Le dijimos, no, pues. Pero esa es la situación, hermanos. Usan las artimañas, ¿verdad?, para engañar, para tratar de ganar adeptos y de esa manera salirse con la suya. Así de que el apóstol Pablo, ¿verdad?, nos enseña que debemos de amarnos unos a otros, debemos de preocuparnos unos a otros, y si en la iglesia falta el ambiente correcto para la enseñanza, y en vez de eso hay pleitos entre hermanos, ¿verdad? Pues a veces hay pleitos entre hermanos porque cada uno cree tener la razón, ¿verdad? Cada opinión quiere ser contada. Y entonces dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:15. Gálatas 5:15, por favor. Gálatas capítulo 5, versículo 15. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Sí. Entonces, ¿cómo poder dejar de comernos o de mordernos unos a otros? Bueno, la palabra de Dios, amados, debe de centrarnos. La palabra de Dios debe de ser nuestro centro para nosotros regirnos. Muchas discusiones se van hasta lo fuerte, se ven muy escandalosas, porque en alguno de los que está discutiendo o en todos no hay
La sabiduría de agarrar la palabra de Dios y decir, vamos a ver qué dice Dios, y vamos a ver lo que dice Dios aquí. Yo me imagino a Pablo y a Apolos, grandes hombres, los dos eran elocuentes, eran doctos, eran inteligentes, eran estudiados, capacitados, y me imagino a los dos platicando, y me imagino que varias veces no llegaron a un acuerdo, y entonces Pablo dijo, bueno, Apolos, vamos a hacer un trato tú y yo, en las cosas de Dios, no hay que salirnos de lo que está escrito, y punto. Tú sabes mucho, yo sé muchas cosas también, pero en las cosas de Dios vamos a permitir que la palabra de Dios nos entre. ¿Verdad? Es lo que yo entiendo ahí de 1 Corintios 4:6. Por amor a los corintios, el apóstol Pablo les platica esta cosa. ¿Cómo dice 1 Corintios 4:6, por favor? ¿Quién gusta leerlo? Pero este hermano no es cuidado de los puntos de vista en apoyo por amor y vosotros para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que pensamos. No sea que por causa de uno os analizáis unos con la otra. Sí, cuando cada quien quiere tener la razón, amados hermanos, hay un envanecimiento. Cuando cada quien quiere salirse con su opinión, hay un envanecimiento. Era un problema muy fuerte en los corintios. ¿Se acuerda que uno decía yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Apolos, de Pedro, de Cristo? Había envanecimiento porque cada grupo se sentía que era el mejor. Cada grupo sentía que era el que estaba correcto. ¿Verdad? Entonces Pablo le dice que es Apolos, que es Pablo. ¿Quién fue crucificado, nosotros o Cristo? Y cuando nosotros nos centramos en la palabra de Dios, entonces nosotros decimos, bueno, vamos a permitir que Dios nos hable y no vamos a ir más allá de lo que está escrito. Porque muchas veces estamos leyendo un texto y estamos viendo algo en el texto que no está. Y nosotros decimos que sí está, pero no está. A un amigo católico me decía, ahí dice, mira, ahí dice que los niños deben de ser bautizados. ¿Dónde? Y le leía yo, dice, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. No dice que sean bautizados, dice, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces el católico me decía, ¿y cómo van a venir a Cristo si no están bautizados? Pero él veía el bautismo ahí, yo no lo veía, no está el bautismo ahí. Hermano Javier. Hablando de Apolo, ¿verdad? Usted lee un libro de texto, era un hombre bien preparado, y de repente se ve con una falta, no sé, de cultura de doctrina. Porque lo tuvieron que llamar aparte, pero no solo aprendió, porque no sabía del bautismo de Juan y de la ¿recuerdas? Pero la actitud me gusta de él. Como dices, la tendencia de cuando uno llega al conocimiento es el hecho. Pero él, al poder trabajar Pablo con él, Pablo lo conocía bien. ¿Verdad? No eran misioneros, eran evangelistas. Pero quiere decir que siempre hay necesidad. Siempre hay necesidad en la iglesia de estar aprendiendo. Pero tenemos que llegar a un conocimiento básico que es el cuestión de la salvación. ¿Verdad? Porque los hombres que hay un tiempo, hermano, que la persona oye el evangelio y no tienen que saber mucha teología, no tienen que saber mucha doctrina, porque ahí va a empezar, como dice usted. Es donde va a tomar leche. Pero ese tiempo tiene que pasar. Por eso las personas de otras creencias nos llevan ventaja, porque ellos agarran sistemáticamente un estudio y lo terminan, y nosotros no lo agarramos. Y esa es una gran deficiencia en cualquier cosa, en cualquier área de nuestra vida. ¿Por qué si podemos sobresalir y progresar en el trabajo? Porque aprende y va agarrando, va aprendiendo y va enlazando lo que va aprendiendo. Y va subiendo de rango. Yo creo que ese día la aplicación, ¿dónde está?
Y lo bueno es que Dios, hermano, no es crítica, Dios nos habla individualmente a cada uno de nosotros. ¿Dónde están nuestras deficiencias? ¿Dónde está el tiempo que estamos para Él, para Dios? Creo que es el tiempo de tomar más en serio las cosas de Dios, como grupo. Lo que nos mueve y lo que nos debe mover siempre, ya que lo aprendimos o que lo hemos escuchado varias veces, es el amor a Dios. Y para nosotros manifestar el amor a Dios tenemos que amar a nuestros hermanos, porque nuestros hermanos son la obra de Dios. Y para poder manifestar el amor a Dios debemos de amar a las almas de allá afuera, porque esas almas son hechas a imagen y semejanza de Dios. Entonces el amor es lo principal. Entonces si yo entro a esta familia, voy a amar a esta familia. Y si yo amo a esta familia, yo voy a darle lo mejor que pueda a esta familia. ¿Sí me explico? Y eso tiene que ver con la preparación, con la capacitación. Y no estoy hablando de que seamos maestros, de que seamos predicadores. Estoy hablando de que crezcamos como cristianos en la enseñanza. Y al crecer en la enseñanza tendremos mejor herramienta para practicar la enseñanza. Pero debemos de amarnos. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 12:26, 1 Corintios 12:26, por favor. Primero a los Corintios 12:26. Todos los miembros de él. Y si un miembro recibe honra a todos los miembros con este gozo. ¿Sí? ¿Verdad? El amor es tan fuerte en la familia de Dios que es como si nos lastimáramos una mano o un pie cuando vemos que un miembro está padeciendo. Es como eso, amados hermanos. El consejo del Señor Jesucristo, el mandamiento antes de despedirse de los apóstoles, antes de irse de la presencia de ellos, dijo: un nuevo mandamiento os doy. ¿Cuál, Señor? Que os améis los unos a los otros, porque en esto van a conocer que son mis discípulos, en esto los conocerán como discípulos de Cristo. Que se amen los unos a los otros. Hebreos 13:1 y 2, por favor. Hebreos 13:1 y 2. Ya mero acabamos con esta sesión. Voy a dejar pendientes más puntos, pero vamos avanzando. Hebreos capítulo 13, versículo 1 y 2, por favor. Permanezcan en la nuestra fraternidad, no os olvidéis de la hospitalidad, que por ella algunos ¿Sí? El amor a Dios, amados, nos empuja, nos impele a que seamos amorosos con los demás y que seamos hospitalarios con los demás. Una de las cosas que se olvida mucho en la práctica del ejercicio espiritual es la hospitalidad. Y la hospitalidad es algo básico, hermanos, para demostrar el amor al semejante, para demostrar el amor a los hermanos. En 1 de Pedro 4:9 también dice, por favor, 1 de Pedro 4:9, último versículo, y comentamos. Ajá. Entonces, el hospedaje es mandamiento de Dios. El domingo yo hablaba y ojalá y se haya comprendido, ¿verdad?, de que aquel hombre que fue hospedado en un hogar cristiano y luego quiso hacer algo malo con una de las hijas del señor de la casa, y entonces el señor de la casa le dijo que se fuera, y este hombre se arrepintió, el señor de la casa lo perdonó. Pero la pregunta es, ¿lo volvería a dejar quedarse ahí? Bueno, es que allí él perdió la hospitalidad del hombre, con la perversidad perdió la hospitalidad. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de ser hospitalarios por eso. Hay muchas cosas, hay muchas malas cosas, amados, que han pasado por ser hospitalarios. Han matado a la gente que da hospedaje. Es como el que recoge en el camino a alguien que está pidiendo ride, y resulta que el que pide ride es un criminal, es un psicópata. Ay, casi no vemos películas de esas, ¿verdad?
No des raid, no levantes a nadie. Pero amados, la situación es que es mucho mejor el resultado cuando damos hospedaje a personas que realmente lo necesitan. A veces no sabemos si la persona realmente va a ser una buena persona o no, pero nosotros debemos de hospedar si alguien tiene necesidad de hospedaje. Es como cuando ayudamos a alguien con ayuda monetaria. Vamos a ayudar a alguien con ayuda monetaria por lo que nos está diciendo que padece o que tiene, y nosotros no podemos saber si está mintiendo o no. No podemos adivinar el corazón ni la mente de la persona hasta que conozcamos a una persona que está mintiendo. Entonces sí, pues no le vamos a ayudar para que tome o para que se drogue o para que no trabaje. ¿Sí me explico? Pero por lo pronto, mientras no sabemos, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón. Esta es una de las grandes enseñanzas en la Biblia. Hay muchos que dieron hospedaje y a veces se hospedaron hasta ángeles. Vamos a parar aquí, amados hermanos, agradeciendo siempre la atención de ustedes. Voy a hablar para el siguiente punto en cuanto a la iglesia y su buen desarrollo de un tema muy espinoso, amados hermanos. Continuará la próxima semana. ¿Sí saben cuál tema es el espinoso? Dígame, la iglesia, ¿qué temas espinosos tiene? Que son muy delicados. He ahí, hermano. Dio en el clavo. La disciplina o el divorcio, matrimonio, segundas nupcias, etc. Amados hermanos, entonces vamos a ver si hay algunos anuncios que dar. Nomás quiero